nos acompaña Elliot Atala. Elliot es estudiante de la licenciatura en Biología con énfasis en educación ambiental y el tema que nos va a compartir el día de hoy es qué está sucediendo en las aulas de clase en cuanto a tecnologías digitales. Entonces los dejo en compañía de ellos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, les cuento un pequeño resumen de por qué esta charla y de dónde viene la recopilación de la experiencia de lo que se va a hablar hoy. Hace aproximadamente una década se me ocurrió entrar a la Universidad de Santo Tomás a estudiar electrónica. La verdad, yo salí del colegio detestando las matemáticas. No les encontraba ni pies ni cabeza a eso. No me gustaban. Yo no me imaginaba que ingeniería electrónica iba a tener tantas matemáticas. Ingenuo. Me pareció muy bonita, me pareció muy atractiva. De alguna forma me gustaba la física, pero no sabía que me iba a involucrar tanto con matemáticas. El caso es que me tocó trasnochar el doble que a mis compañeros, me tocó hacer lo indecible hasta que entendí un poquito de matemáticas y empecé a valerme de un truquillo para poder financiarme, no solo mis buses y mi vida escolar en general, mis libros, todo, sino incluso aportar a la misma casa, porque la situación se puso un poquito complicada. Empecé a vender calculadoras, porque resulta que las calculadoras se movían muy bien en la ingeniería. Y había una calculadora por aquella época que era fantástica, era lo mejor del momento. Acordémonos que hace 10 años no había computadores, no había portátiles, o si los había eran unos precios astronómicos. Las salas de computadores no eran ni parecido a lo que tenemos hoy en la universidad. Esto que ustedes ven aquí, un videobeam en una sala de clase, eso era un lujo, que eso, rarísimo. Hace 10 años un videobeam podía valer fácilmente 15 millones de pesos. Hoy en día es algo tan normal. Entonces, decidí empezar a irme a San Andresito, traer una o dos calculadoras y venderle a los compañeros. Y devuélvame y venda, y devuélvame y venda. Y la cosa se empezó a crecer, pero lo que se creció no fue tanto el negocio, sino la necesidad, y la gente no sabía manejar a fondo la máquina. Conclusión, como yo era cacharrero y la necesitaba por lo mismo que les expliqué al principio, no sabía mucho de matemáticas, me apoyaba mucho en la máquina, decidí empezar a abrir cursos en la universidad de manejo de la calculadora. Y era normal tener un aula como la que tenemos aquí, más o menos con la misma cantidad de gente, y dicté clase de la calculadora. La bola se regó y se empezó a dictar clase en otras universidades. En la Javeriana iba los martes, en el Santo Tomás eran los jueves, en otra era por ahí los miércoles. Y algún día sucedió que esto llegó a oídos del fabricante de las calculadoras, y el fabricante dijo: venga para acá, ¿usted por qué no nos apoya para hacer la promoción de las calculadoras, pero a nivel escolar? Yo no me imaginaba que la educación a nivel escolar tuviera unos parámetros, unas leyes, fuera un mundo tan aparte, tan distinto de lo que yo había vivido hasta el momento. Pues ya desde el punto de estar aquí parado, ¿no? Otra cosa es estar allá sentado, pero ya estar aquí parado, el mundo escolar es muy distinto y se rige por otras leyes. Resulta que hubo un boom de la famosa calculadora a raíz de un problemita. Me imagino que ustedes lo recuerdan por allá en la época en que estuvo el ministro Bula de Educación. Recuerden ustedes las pruebas TIMSS, se hacen cada 4 años, si no me equivoco, cada 6 años. Colombia participó en aquella ocasión ya de una manera formal, y el resultado es que, bueno, antes que nada, las pruebas TIMSS buscan evaluar la estructura educativa de un país a nivel escolar, ¿no? Ver cómo anda de bien preparado un país en el mundo escolar respecto a otros países, da como un posicionamiento. Y resulta que cuando participamos formalmente en las pruebas TIMSS en esa época, obtuvimos un fantástico penúltimo lugar. Le ganamos a Haití. El problema no fue haber perdido, nos ha pasado en fútbol y nos ha pasado en otra cantidad de cosas. El problema es que el primer lugar no fue un Brasil, no fue un Estados Unidos, no fue una Inglaterra, una Alemania. Uno pensaría una potencia va de la mano con una muy buena estructura educativa a nivel escolar. No, el primer lugar lo obtuvieron los malayos. Y si ustedes se dan cuenta, la sociedad de ellos hasta hace poco estaba con muchos más problemas que la nuestra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que ellos obtienen el primer lugar y nosotros, que no estamos con muchas diferencias respecto a ellos, obtenemos el penúltimo? Pues resulta que el Ministerio de Educación decide crear un grupito de investigación
desde matemáticas, y se ponen a investigar qué es lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Pues resulta que después de haber revisado todo el contenido, todo lo que tiene que ver un estudiante allí en Malasia, llegaron a la conclusión de que los contenidos eran prácticamente los mismos. Las diferencias eran más o menos históricas, geográficas, obvio, pero los contenidos eran los mismos y la cantidad de materias eran las mismas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué un estudiante en Colombia tiene tanta desventaja respecto a un estudiante en Malasia? Pues descubrieron que un estudiante allí tenía aproximadamente un 47% de su tiempo escolar contacto con la tecnología. Mientras que en Colombia, en aquel entonces, el contacto de un estudiante con la tecnología en su horario escolar llegaba difícilmente al 3%. Y yo me atrevo a decir que el 3 era mucho. Por ahí el 1. El 3 hoy. En esa época tal vez el 1. Entonces, de ahí surge ese boom que les mencioné, de empezar a incluir la calculadora como una de tantas opciones tecnológicas. Estamos hablando hoy, la charla es tecnologías digitales en el aula. Incluir la calculadora porque no solamente era para matemáticas, estamos hablando de una máquina graficadora que de pronto servía para cubrir otros temas en otras áreas. Eso conllevó a ver una problemática en el país. Tú no podías colocar computadores así tuvieras el dinero en cualquier escuela de Colombia, porque nos sucedía, por ejemplo, que al ir a Arauca había escuelas que no tenían ni luz, ponían en ciertas poblaciones la luz 1 hora al día y no se podían dar el lujo de ponerse a la escuela, se la ponían a la alcaldía y al hospital. Entonces la situación era complicada y por eso se decide usar la calculadora, porque tiene baterías, es más fácil de transportar, no depende de electricidad, bueno, una serie de factores. Fuimos avanzando en la exploración de qué tecnologías nos pueden servir en el aula de clase. Recordemos que estamos hablando de tecnologías que avanzan a una velocidad impresionante. Ustedes se dan cuenta de la velocidad a la que avanza todo hoy en día, pero estamos hablando que la velocidad es allá afuera. Allá afuera tú encuentras, pásate por un lago y vuelve y te pasas a los 15 días y ya hay una referencia mejor de computador. Cómprate un portátil y sabes que hay una ley que dice que en los 18 meses el procesador que inventen va a duplicar la capacidad del que compraste. 18 meses. Cómprate un carro y te enteras, así sea un carro sencillito, te enteras que mínimo tiene 4 procesadores a bordo. Cualquier carro hoy en día lleva una computadora a bordo, por básico que sea. Entonces la tecnología está avanzando en unos pasos agigantados, pero de puertas para adentro, en el aula de clase, en el aula escolar, tenemos serios problemas, porque estamos igual que hace 3 siglos. Si acaso el videolink ya se hizo más popular, pero el resto sigue igual. Entonces el objetivo hoy, profesores, es contarles qué tecnologías se han utilizado. No les puedo traer en una hora todas. Traje 4 ejemplos de 4 tecnologías que hoy se están utilizando en diferentes aulas en Colombia. No se están contando, no se están ofreciendo, se están usando con diferentes objetivos y desde diferentes áreas. Ustedes recuerdan que hace 2 años, 2009, fue el Año Internacional de la Astronomía. El Año de la Astronomía dio mucho que hablar, los colegios jugaron mucho a la astronomía, entonces pues decidí tocar un poco el tema de la astronomía hoy como un hilo conductor entre las tecnologías que traje para mostrarles. Desde luego hay otros que no tienen necesariamente que ver. Voy a contarles un poquito qué ha pasado con robótica, voy a contarles un poquito qué ha pasado con instrumentación digital, voy a contarles un poquito qué ha pasado con sensores y voy a contarles un poquito en general qué ha pasado con astronomía. Esas son las cosas que vengo a traerles hoy. Si hay preguntas, con tranquilidad, me interrumpen, me preguntan. ¿Seguro? Perdón, un minutito. Problema técnico, tenemos un minuto, por favor. Bien, continuamos.
Pregunta, ¿alguien oyó hablar alguna vez de un software llamado Cabri para geometría? Bueno, el software Cabri ocupó un lugar muy importante dentro de los tantos software que surgen a diario porque fue pionero en mostrar una geometría dinámica, no esa geometría estática que nos tocó a nosotros de una raya y la raya no se mueve. Esta era una geometría dinámica y la geometría dinámica ofrecía algo interesantísimo, y es que sin necesidad de saber de matemáticas, sin necesidad de saber de fórmulas avanzadas, sin necesidad de saber ni siquiera apenas las operaciones básicas, podías hacer un trabajo bastante profundo en geometría. Aquí vemos, y vamos a ver con los ejemplos que les traigo, un desligamiento real de la geometría como área independiente, a pesar de que depende de las matemáticas, ¿sí? El caso es que les voy a mostrar cómo dentro de biología, miren que he sacado la geometría de su contexto matemático, la he llevado a otra área. Dentro de biología les voy a mostrar cómo en una clase estuvimos discutiendo anatomía. ¿Ustedes recuerdan que hace un tiempo se mandaron unos robots a Marte? Esos robots que mandaron a Marte eran hexápodos, tenían 6 paticas. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 8? Se decidió trabajar con la configuración hexápodo, se imitó al insecto, se dieron cuenta que tenía más estabilidad en aquel terreno, a pesar de que en las puntas de las patas tiene ruedas, es muy estable el robot. Y cuando trabajamos robótica con estudiantes, me gusta utilizar el software de geometría, hacer un diseño previo antes de lanzarnos a la construcción real, a la construcción final ya en físico. Entonces, hay muchas formas, muchos modelos que hacer, pero algo básico sería lo siguiente. Voy a tomar un segmento. ¿Las personas de atrás ven bien ese color? ¿No? Entonces, ese segmento que acaba de quedar en color verde, ¿ya? ¿Sí se ve mejor? Alguito. No importa, voy a cambiar el color, no se preocupen. Voy a utilizar aquí una tabla de colores, voy a dejar ese segmento de color rojo, a ver si se ve mejor. Ahora sí. Bueno, listo. Entonces, cuando decidimos con los colegios que participaron en el proyecto de robótica en una época generar un modelo a escala del robot de los 2 robots que se enviaron a Marte, decidimos utilizar diferentes partes. Los fabricantes ofrecían muchas piezas. Decidí traer una de Lego. ¿Se acuerdan las fichas de Lego con las que sus hijos y de pronto hasta ustedes jugaron en la niñez? Estas fichas de Lego ya se pueden programar, ya son digitales. Entonces decidimos armar un robot con el que voy a hacer una experiencia ahora. Pero antes de las ruedas, hablando allí de la parte de caminar, estamos hablando de por qué un robot con patas en Marte. Esta línea roja que he colocado representa el cuerpo del robot, ¿sí? Una plataforma acostada sobre la que colocará los demás elementos. Una plataforma vista de lado, eso es. Ahora, a un lado de esa plataforma solo voy a construir una pata por el momento. Voy a colocar acá un círculo y ese círculo me va a representar exactamente esto, un motor. Voy a retirar esta llanta. Fíjate que aquí tengo un motor a un lado, su movimiento es circular y lo he representado allí en el esquema con un círculo, una circunferencia simplemente. Ya sabemos que ahí está la parte que gira, ahí es donde se va a dar todo el movimiento que vamos a observar más adelante. Ahora, después de mucho cacharrear, esto que les estoy mostrando en 5 minutos nos ocupó tal vez meses con estudiantes. Después de mucho cacharrear, decidimos optar por esta configuración. Fíjate, estoy colocando una segunda circunferencia, pero está descentrada respecto a la primera. Mi interés es que por un momento ustedes se sitúen en el cuerpo de un estudiante, ¿no? Ahora, hay necesidad, cuando tú estás haciendo un diseño de una casa, de un vehículo, de lo que quieras, es necesario colocar líneas que te permiten medir, que te permiten dibujar, pero no son líneas que van en la construcción real, son líneas de apoyo. Allí ustedes ven una línea vertical, le voy a cambiar el color porque sabemos que ese verde como que no se ve.
esa línea de apoyo me sirve para algo que voy a colocar más adelante. Bueno, tengan un poquito de paciencia aquí. Cambio el color. Ahí está. Esa línea vertical no va a existir en el robot. Va simplemente a servirme para apoyar el dibujo. Ahora, ¿qué tal si trazo un segmento? ¿Alcanzan a notar aquí un puntico? No sé si lo alcanzan a ver, está como pequeño. Aquí hay un puntico en esta zona y de ese puntico hasta acá voy a trazar un segmento. Ya les explico que volvió y salió verde. Déjenme le cambio el color. Ese azul pollito. Ese azul, bueno, ahí lo dejé morado. Bien, ¿cuál es el objetivo? Mover ese motor. ¿Se acuerdan que les dije que ese punto, ese círculo en el centro representaba un motor que se movía? Voy a hacer que esto se mueva automáticamente. Voy a colocarle aquí animación. Está la herramienta animación, aquí está. Animación. Y voy a dejarlo que se mueva automáticamente. Si ustedes alcanzan a ver, aquí tengo un segmento que baja con toda la circunferencia, pero la circunferencia a la hora de la verdad es una línea, es un elemento imaginario. Este segmento es la parte de la pierna, estamos hablando de por qué el robot camina en Marte, ¿se acuerdan? La parte de la pierna que va de aquí de la cadera hasta la rodilla, esta parte. Fíjense ustedes, no solo los seres humanos, sino otros seres vivos, tenemos un movimiento en la cadera que permite subir la pierna, ¿verdad? Al subirla, la desplazamos, tenemos un péndulo en la pierna, fue diseñado para ahorrarnos energía, y si este punto de aquí abajo en la rodilla, notamos por qué hace falta el resto de la pierna, fíjense que no está avanzando, levanta la pierna, pero no avanza, está haciendo esto. Si no avanza, pues no se da el caminar, me está haciendo falta la otra parte de la pierna. Bueno, esto que ustedes están viendo acá, tuvimos la oportunidad de trabajarlo con niños y este trabajo fue de séptimo, pero con este mismo programa, con bolitas y palitos, se hicieron diseños con escolares desde preescolar. Entonces, no es necesario tener una comprensión muy fuerte de matemáticas para representar situaciones de la vida real. Bueno, ahora, para facilitar que ustedes vean allí, voy a engrosar un poquito las líneas que van a quedar definitivamente. Fíjate, esa es la línea que hablaba, que representaría la pierna de cadera a rodilla. Y de aquí en adelante los estudiantes han tenido que explorar y agregar y mirar cómo hacer para que cuando vas a crear esto en la vida real, el robot dé un paso. Cómo lograr que no solo levante la pierna y la baje, ya se soluciona esa parte. Cómo lograr que de ahí en adelante agregas el resto de pierna y logre dar un paso. Esa es la parte más complicada. Bueno, vamos a dejar por un momento allí el problema de cómo un robot camina en Marte y por qué camina en Marte. Voy a retomarlo más adelante y voy a utilizar en este momento otra aplicación. Pero esta vez va a ser en tercera dimensión. Cuando hemos llevado tecnologías digitales al aula, cualquiera que sea, casi siempre se busca que los estudiantes creen, fabriquen, hagan con sus propias manos. Logran así aprender cosas que de otra manera no. Y no siempre podemos representar todo en dos dimensiones. Si ustedes se fijan, es necesario trabajar en tres dimensiones para cantidad de cosas. Les decía, ahora vamos a volver a retomar el tema que quedó allí. Les decía que hubo algo muy interesante, fue la parte de astronomía. Este es un trípode y aquí tengo el telescopio que se está utilizando en muchos colegios. Voy a sacarlo, se lo voy a mostrar. A ver, esto que está aquí es un caso especial, es un telescopio avanzado. No quiere decir que cualquier estudiante empiece por acá. Desde luego los estudiantes empiezan con los telescopios más básicos. Vamos a quitar esta tapa. Pero lo que quiero mostrarles es que
un telescopio como el que usaba Galileo ya hoy en día ha sido reemplazado por computadoras. Estos aparatos es un telescopio básicamente normal, pero la computadora de a bordo, tú le escribes qué planeta quieres ver o qué estrella o el número. Hay un catálogo donde están todas las estrellas, todos los astros. Tú escribes el número y él automáticamente se mueve y gira y te ubica la estrella. Entonces te estás ahorrando la parte de medición. Claro, en los colegios realmente el proceso ha sido así. Primero a los estudiantes se les da el telescopio común, que hagan cálculos en papel, que entiendan cómo es que se llega a encontrar una estrella con unas coordenadas, y luego, después de mucha práctica, ya pueden pasar a utilizar el telescopio digital. Entonces, la tecnología nos permite hoy en día saber dónde está una estrella con precisión. Acuérdense que tenemos fuera de nuestra atmósfera una cantidad de satélites de posicionamiento. Esos satélites de posicionamiento, GPS, sabemos que existen los GPS, algunos lo tenemos en el celular, pero en el aula de clase no se les había dado uso. Entonces ahora ya hay un uso, primero, por el lado de un telescopio. Segundo, cuando tú estás en una clase con escolares, antes de usar el telescopio, tú necesitas contarles cómo está configurado el cielo, cómo está dispuestas las cosas de allá arriba. Entonces utilizamos brújula y saltamos a equipos más avanzados donde de pronto ya la brújula es digital y podemos empezar a cazar estrellas y nos ponemos a la tarea de cazar las estrellas. Esto es muy interesante. Voy a mostrarles ahora qué se ha hecho acá en la parte de simulación. Vuelvo y les digo, antes de irnos a la práctica, nos gusta mucho hacer que los estudiantes simulen una situación, la entiendan bien. Pero voy a dibujar algo. Bueno, ustedes recuerdan en la época en que estaban estudiando que a ustedes les dijeron que nuestro planeta, bueno, asumiendo que eso es un círculo, que nuestro planeta tenía una serie de líneas imaginarias que nos dejaban entender su estructura. ¿Se acuerdan que hay una línea que atraviesa el planeta de esta forma? Y tenemos otra línea por acá también. ¿Cómo se llama? La línea del Ecuador. ¿Y esta que lo atraviesa larga cuál es? Esta que sale, mira que no la hice dentro del planeta, sino sale, atraviesa por el centro del planeta, no es un meridiano, este es el eje. ¿Recuerdas el eje de la Tierra? Y por acá nos dijeron que había un círculo polar norte, círculo polar sur, por aquí había los trópicos, en fin. Nosotros no podemos coger a un grupo de niños y ponerlos a mirar por el telescopio a que se pongan a contar estrellas, eso no tiene gracia. La idea es que ellos vean y descubran y comprueben si lo que están viendo y lo que aprendieron concuerda. Estudiantes que ya vieron esto en geografía van a confirmar algo muy interesante con el siguiente ejercicio. Este ejercicio, vuelvo y les digo, como en el caso anterior, se los planteo a ustedes en 10 minutos, pero ya nos pudo tardar 10 semanas. ¿Ustedes recuerdan haber escuchado que esta línea, el eje de la Tierra, está inclinado? Está inclinado 23 grados y medio. ¿Cómo comprobar eso? Primero, antes de comprobarlo, que eso se hace con el telescopio de noche, lo que hacemos es diseñar aquí con ayuda del programa, vamos a diseñar el eje terrestre y colocaremos la Tierra y veremos si funciona el mecanismo de movimiento de la Tierra. Eso lo voy a hacer en menos de 10 minutos. Bueno, voy a tomar un punto y lo voy a situar en esta parte. ¿Se ve este punto? ¿Se alcanza a ver allá atrás? ¿Personas de atrás? Esperemos que sí. Bueno, voy a colocar un segundo punto en esta parte. Fíjate, con estos dos puntos voy a definir una esfera. Una esfera necesita un punto en el centro y otro que le diga qué tan grande es la esfera, ¿cierto? Esos dos puntos me van a permitir crear el Sol. Vamos a crear un pedacito de nuestro barrio. Nuestro barrio es el sistema solar. ¿Cuál sería nuestra ciudad? Nuestra ciudad sería la galaxia. Recuerden que en astronomía todo es grande, ¿no? Bueno, y este puntico que ven, que coloco al lado derecho, es
el punto en el cual aparecerá más adelante la Tierra, pero todavía no voy a crear la Tierra. Voy a empezar creando, como les mencioné, el Sol. Esa esfera que está allí va a ser el Sol. Voy a hacer aquí una ampliación un poquito para que vean mejor ustedes. A ver, zoom. A ver si ahí ven mejor. Bien, esa esfera va a ser el Sol. Y no puedo colocar todavía la otra esfera porque es necesario colocar los elementos que rigen la estructura de esa esfera. La Tierra no es simplemente una piedra girando alrededor del Sol. Tiene una lógica, tiene un sentido, un porqué está allí. Voy a crear un pedacito de un piso imaginario. Imaginen ustedes que en el sistema solar hay un piso. Y ese piso lo voy a representar aquí con esta baldosa. Apenas este es un trozo del piso, es una baldosa del sistema solar. Imaginen que el sistema solar tiene suelo. Y sobre ese suelo están todos los planetas. ¿Ustedes sabían que los planetas se mueven de una forma plana alrededor del Sol? No hay planetas arriba ni abajo del Sol. Están a los lados, sobre este inmenso piso. Y respecto a este piso voy a crear una línea vertical. Fíjense que esta línea la estoy colocando justo donde dije que iba la Tierra. Aquí en este punto es donde va la Tierra, ¿no? Entonces, pregunta, ¿qué línea es esta que atraviesa el centro de la Tierra? El eje, dijimos, está inclinado y esa línea está perfectamente derecha. O sea que todavía, sí, todavía no hemos llegado al eje, pero nuestro objetivo es crear el eje de la Tierra. Bueno, resulta que a los señores astrónomos se les ocurrió crear una inmensa esfera alrededor de la Tierra. Si allí la alcanzan a ver, si ven esa esfera grandota que fabriqué, esa esfera gigantesca es la bóveda celeste. No se confundan, no es que la bóveda celeste sea esférica, es que nos sirve mentalmente para entender la cosa. Y cuando estamos con estudiantes, lo que se les dice es, a ver, la Tierra estaba un día aburrida en su cuarto. ¿Sí ven el cuarto de la Tierra, esa esfera gigantesca, ese cielo, esa bóveda celeste? La Tierra estaba un día aburrida en su cuarto, decidió decorarlo. Y salió a la tienda y compró afiches. Cuando volvió empezó a colocar los afiches en la pared, pero no como los ponemos nosotros, a los lados, allá como están esos. Ella vive en una esfera y empezó a colocarlos en el piso, en el techo, en todas partes. Solamente le cupieron 88 afiches. ¿Por qué? Cuando decoró la Tierra su cuarto solo le cupieron 88 afiches. ¿Se acuerdan que hay unas figuras que se forman imaginarias con las estrellas que se llaman constelaciones? Esas constelaciones representan dioses, representan objetos, representan héroes de varias culturas y varias épocas. Existen 88 de esas figuras, 88 de esos dibujos dispuestos en el cielo. Son las 88 constelaciones. Bien. Ahora voy a indicarle a la computadora. Vamos a crear un punto sobre esa recta vertical. Fíjate que ahí lo estoy moviendo, fíjate, ahí va el punto. Le voy a indicar a la computadora que sobre ese punto trace otro piso. Le voy a crear segundo piso del sistema solar. Ya verán ustedes al final qué sentido tiene todo esto. Y este segundo piso, ese pequeño plano que me apareció ahí, ese segundo piso, si el de abajo es el primero, le voy a indicar a la computadora que lo agrande y quiero ver cómo corta ese cielo. Esa bóveda celeste esférica, quiero ver cómo la corta. Voy a construir entonces una intersección entre la esfera y el plano. Esta esfera y este plano. ¿Se fijan cómo se agrandó el plano y me cortó a la esfera? Y si yo muevo este punto, miren por dónde la cortó. ¿Ven este círculo negro que está aquí? Por ahí la cortó. Fíjate, si yo muevo este puntico, ese círculo, ese punto donde se contactan el plano y la esfera se vuelve un puntico, allá en el polo. Estamos en el cielo, no en la tierra, ¿no? Esa es la bóveda celeste. Si yo bajo hasta por acá, ese círculo de corte se me vuelve como una línea ecuatorial, fíjate. Por acá estarían los trópicos. Y por aquí arriba estaría el círculo polar, o mejor, una extensión del círculo polar en el cielo, que es el círculo polar celeste, porque el cielo también tiene las líneas que tenemos dibujadas sobre la Tierra. Bien, para terminar, tranquilos, solo faltan 4 pasos aquí.
Para terminar, voy a crear un punto sobre ese círculo polar. Me acerco al círculo, mira, ahí estoy moviendo el punto, lo voy a dejar acá. Y voy a unir ese punto con el centro de la Tierra que está acá. Si ven el cursor, aquí está el centro de la Tierra, este punto lo puse sobre el círculo polar en el cielo. Y voy a unir a esos dos puntos con una recta. ¿Ves esa línea inclinada que se creó allí? Mira una línea inclinada. Ese es el eje terrestre. Todavía no juego con medidas, no importa si no está a los 23 grados y medio del eje terrestre. Pero ya me permite crear a la Tierra. La Tierra va a aparecer aquí abajo. Voy a utilizar aquí la herramienta de hacer esferas, asumiendo que la Tierra fuera una esfera. Claro que la Tierra ahí ustedes la ven exageradamente grande en comparación al Sol. La Tierra sería un puntico aquí si lo viéramos desde este punto de vista. Voy a mover ese eje. Mira lo que pasa cuando muevo el eje. ¿Notan que la Tierra se mueve? Fíjense que la Tierra allí tiene ya un movimiento. ¿Alguien sabe qué movimiento puede hacer este? Rotación. Acuérdense ustedes que para que se dé la rotación yo necesito esto. Imagínense que tengo esto largo y atravieso a la Tierra. Dejo este marcador quieto y a la Tierra le hago así, sin mover el eje. Eso sería rotación. Traslación tampoco es, porque traslación es cuando la Tierra va a dar la vuelta al Sol y vuelve, ¿verdad? La Tierra tiene como 11 movimientos o más. Cada rato descubren más. Este movimiento, mis amigos, se llama precesión. Y una vueltica de estas, acuérdense que la rotación son 24 horas, la traslación son 365 días. Un movimiento de estos, de precesión, tarda 26.000 años. Y es muy importante porque nos dice en qué era estamos. ¿Se dan cuenta que el eje está inclinado? El eje está inclinado 2000 y pico de años hacia una galaxia vecina, o una constelación vecina, luego hacia otra, luego hacia otra. En este momento estamos saliendo de Piscis y nuestro eje se está inclinando hacia la constelación de Acuario. Y se habla de que estamos en la era de Acuario. Eso es la mecánica del asunto. Eso es lo que quiere decir esto. Bueno, ahora, si ustedes no tienen la edad que tienen, sino se devuelven al colegio y hacen esto cada uno en un computador, o de a compañeros, cada uno en un computador, ¿qué les aporta? ¿Les parece que aprendieron algo de astronomía que no sabían antes? ¿Les parece que la clase de geografía se hace más dinámica? Eso es la geometría en el aula. Nos hizo las clases dinámicas en todos los campos, en ciencias, en física, en biología, en matemáticas, en geografía, en todos los campos. Bueno, cierro este asunto de la geometría, ya no los quiero aburrir más con eso y vamos a cambiar de canal. Les voy a mostrar otra cosa completamente diferente. Otra tecnología que se ha utilizado bastante en los colegios. Ya vimos que con el telescopio podíamos mirar lo lejano, lo grande, el cielo, el universo. Ahora con los microscopios podemos ver lo pequeño, lo minúsculo, lo que está allí adentro y que no alcanzamos a percibir a simple vista. ¿Ustedes se acuerdan cuando les tocó en el colegio con un microscopio tradicional allá apretar el ojo porque solo había un ocular y empezar a mover allá la letrica de periódico que el profesor nos hizo llevar y jugar de pronto con algunos animalitos? Pues ahora en los colegios hay la posibilidad de que los estudiantes manejen microscopios digitales, con la enorme ventaja que pueden tomarle una foto al espécimen, pueden grabar un video y hoy en día montarlo a YouTube y compartirlo con otros estudiantes en cualquier parte del mundo. Entonces eso es tecnología digital en el aula. Voy a hacer la conexión, lo voy a activar, en eso voy a tardar 2 minutos, les pido el favor, que tengan paciencia.
Necesito una voluntaria que específicamente hoy se haya bañado el cabello con champú. Hoy. Hasta pareciera. Bueno, mis amigos, entonces, este es un microscopio digital que tiene la capacidad de ampliar a diferentes magnitudes. Siempre en este punto es cuando todo el mundo me jura que se bañó las manos. Y es verdad, pero es que a nivel microscópico pasan otros fenómenos. Mejor para atrás. ¿Qué se bañó? Eso. A ver, entonces, vamos a empezar a revisar aquí la cabeza. Uy, le camino. Oye, jamás no se ve la cabeza. Qué dicha. Esta amiga es bien crespa, ¿no? Pero yo no me noto. Bueno, mira. Sí, mira, tus cabellos no son completamente cilíndricos, sino son planos. Y eso hace que seas crespa. En el caso de una persona de cabello liso, los cabellos son cilíndricos. Ahí se alcanza a notar que son planos. Y se alcanzan a ver los folículos. Como de algunos folículos no sale siempre un cabello, a veces salen dos. Esa es una ampliación a 20 aumentos. Vamos a hacer una ampliación más detallada a 400 aumentos. Entonces, un poquito de paciencia aquí mientras ubico. ¿Saben cuál es el problema aquí? Que el espécimen se mueve mucho. La tiene nerviosa. A ver, vámonos para otra zona. Déjame paciencia. Quiero ver qué tenemos acá. Aquí atrapé algunos cabellos. Se alcanza a ver cuando está bien el reflejo, se alcanza a ver la estructura cilíndrica del cabello. Fíjate. Ahora vamos a revisar otra cosa. Pase otra niña, pase otra maestra, perdón. Ciérralo. A mirar cómo te quedó la ceja. Te quedó bien trabajada la ceja. ¿Hiciste las cejas bien? No, no tengo. Cuando me case. Mira, tienes a... Mira, ahí le saqué una foto a tu ceja para que la tengas de recuerdo. Ahora, lo interesante de todo esto no es andar mirando a los compañeros, lo interesante de esto es cuando, gracias, cuando en biología o en el área que sea, vamos a hacer un estudio y tenemos la posibilidad de grabar videos
Y ustedes hoy en día se van a encontrar, cuando ustedes entran a YouTube, por ejemplo, se encuentran con una cantidad de noticias nuevas y de eventos nuevos, pero resulta que si uno esculca por la parte educativa, la cantidad de videos que están montando en este momento los colegios es impresionante. Es mucho lo que se está beneficiando el mundo con esos aparatos. Estamos comprendiendo desde otro punto de vista, desde el punto de vista microscópico o macroscópico, como en el caso de los telescopios. En el caso de los telescopios pasa algo similar. También puedo capturar fotos y videos e igual hacer mis presentaciones o montarlos a YouTube. Bueno, vamos a cerrar esta bella fotografía. Vamos a mirar por último de pronto algún tejido. Vamos a ver si de pronto aquí agarramos el saco. Ahí está el saco, el tejido, la corbata. Está muy blanca. Ahí están los tejidos. A ver el paño del asiento. Bueno, que otro mugrecito. Dice que se le va a bañar la piel. Bien. Preguntas hasta aquí. ¿Ustedes se imaginaban que dentro de los colegios está pasando todo esto? Bueno, pero pregunta, ¿ustedes le están enseñando a los docentes que van a enseñar allá? ¿Con qué conocimientos de tecnología están saliendo estos docentes de esta universidad? Entonces valdría la pena, es una propuesta que estábamos comentando hace 15 días con el director de la licenciatura de informática. Qué bueno sería que se hicieran algunas prácticas aquí con sus estudiantes para que haya un mediano conocimiento, no vamos a profundizar ni más faltaba, un mediano conocimiento de lo que está sucediendo. Muchos docentes salen allá y se enfrentan a esto y no saben qué hacer. ¿Qué está pasando? Pero si tú dices, por ejemplo, que la tecnología está cambiando tan rápidamente y tú tienes que pensar en el futuro para crear el pasado, entonces, pues, digamos, ¿cómo qué sentido tendría, digamos, bueno, ¿cómo no yo me preguntaba en dos cosas, ¿no? ¿Qué significa aprender hoy? ¿Y qué significa conocer hoy? ¿Y para qué voy a preparar a mis docentes para futuros estudiantes en una época mucho más avanzada que yo ni siquiera la alcanzo a imaginar? Mira, a mí me parece que la respuesta es la misma que se viene manejando desde hace 10 años que se empezó a tocar la tecnología en la educación en Colombia, la educación escolar, y es, no importa que el nuevo carro ande más rápido y sea más estable y tenga airbags y tenga dirección hidráulica, aprende a manejar un carro. Si tú no aprendes a manejar un carro, después tienes problema con cualquier carro que te enfrentes. Importante, aprender a manejar un carro. Que después el carro saldrá de otro, ya van a ser eléctricos en el futuro, no importa, aprendamos a manejar un carro. Entonces, hagamos con los estudiantes, es la invitación que les planteo hoy, hagamos con los estudiantes que están en este momento en sus manos, haya un sobrevuelo de eso, que cuando salgan lo hayan visto y no lo vean por primera vez allá afuera. Tú tienes razón, la tecnología avanza tan rápido, es imposible irles hablando de lo que va a pasar en el futuro. Y hoy en día, con los docentes de antigua escuela que están en los colegios, tenemos graves problemas. Porque a ellos les da terror ir a tocar esos aparatos, se dañan, se desconfiguran, se rompen, los estudiantes saben más que ellos, no saben qué hacer con ellos. Incluso nosotros que somos de generación de transición, que no somos de la generación digital, sino que crecimos finalizando el siglo XX y comenzando el XXI. No somos ni de una ni de otra, tenemos muchas dificultades también para adaptar. Es así, pero entonces es bueno, vuelvo y te digo, saber manejar el carro. No importa que no te hayas podido subir en el eléctrico que va a salir aquí en Colombia y que van a salir en todas partes del mundo dentro de 15 años. No importa. Pero es que esa respuesta que le darás me parece, digamos, un poco ingenua, si me permite la palabra. Tranquilo. Porque, digamos, en ese orden de ideas, el ejemplo de la tierra y el sol, digamos, simplemente la puedo seguir trabajando con la naranja y la... Sí, se puede. O sea, pero el caso es... no pasaría, digamos, realmente nada en virtud de lo que le acabas de decir, que lo importante es manejar el carro independientemente de la cosa que cambie. Cuando, digamos, realmente
fíjate una cosa que me parece interesante, el hecho de poder socializar una mirada desde un microscopio a esto sí cambia la mirada en relación a los objetos. Sí, o sea, creo que digamos el problema no puede estar aprenda a manejarlo, sino para qué lo introduzco en la escuela. Creo que allí hay otra cosa. Bien. Sí, porque creo que, o sea, no, Pienso que la tecnología es un campo muy amplio, de hecho son muchos campos dentro de un gran campo. Pienso que dominar una tecnología nos puede tomar años. Cuando me refiero a que maneje un carro, no es maneje la tecnología que hay hoy, porque es imposible manejar la tecnología de hoy, es mucha. Manejemos una, comprendamos una, asimilemos una o sobrevolemos una. Al menos. Es incómodo graduarme como docente y encontrarme con que hay un modus operandi en una institución y llego y quedo absolutamente loco. A ver, estuvimos, pues con el debido respeto, estuvimos mirando qué tecnologías se manejaban en diferentes instituciones, diferentes universidades al momento de graduar docentes. La Universidad Pedagógica, que está aquí a 2 cuadras, tiene unos inmensos laboratorios donde hay unas tecnologías fabulosas, pero se les da poco uso. En áreas docentes que se gradúan, por ejemplo, como licenciados en matemáticas, no salen manejando ninguna, mientras que un docente que se gradúa de la Universidad Distrital en la misma licenciatura sale manejando perfectamente 3 o 4, hoy en día 3 o 4 tecnologías que tienen que ver con su campo. No las conoce a profundidad, probablemente va a tener que hacer una investigación por su cuenta, va a tener que aprender a estudiar por su cuenta, pero las vio, las saboreó. Yo le respeto la opinión a ustedes, yo no soy docente, yo solamente estuve explorando de la mano de otros docentes y les vine a transmitir lo que sucedió en Colombia en la última década. ¿Y en qué ha terminado? Les quiero contar que los estudiantes, ustedes ya lo saben, los estudiantes de un colegio de cualquier grado salen de clase y se van a la casa a jugar con un Wii, con un PSP y lo cargan en el bolsillo, con el computador, son líderes en internet, hacen cosas, se meten a sitios donde nosotros no nos metemos, ellos no les gana el computador, a ellos no se les enreda el computador como nos pasa a nosotros, ellos son nativos digitales. Exactamente. Con la televisión, o sea, igual hubo muchos estudios en relación con los mitos que se crearon alrededor de la televisión y todo el mundo creyó que la televisión iba a ser el boom y bueno, efectivamente iba a expresar a los libros y todo. Yo pienso que lo que hay que desarrollar más que en sentido estricto como serie de instrucciones para aprender eso es cómo desarrollar un pensamiento tecnológico y integración de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Si bien la tecnología está cambiando, de alguna forma, por eso mi pregunta, o sea, ¿qué significa aprender hoy? ¿Qué significa conocer hoy? No puede ser lo mismo que como yo aprendí hace un montón de tiempo, ¿sí? O sea, de hecho, por ejemplo, esta semana fui a la biblioteca y me mostraron las bases de datos, las que existen y todo, me dijeron, no, los libros están casi mandados a recoger porque la única forma de actualizarse está en las bases de datos. Y ya hay revistas que no publican en papel, sino en medio digital, ¿sí? Sí. Entonces, mi pregunta es, yo no puedo, o sea, como, digamos, enseñarles como una serie de instrucciones para la tecnología porque ya van saliendo más y más avanzadas, ¿sí? Sino de alguna forma desarrollar el pensamiento para que cuando una nueva tecnología salga, la pueda leer con ese pensamiento. Es decir, como lo que le pasa a los adultos, ¿sí? Que mientras aprenden una serie de instrucciones, empiezan a copiar, vaya aquí, primer paso, segundo paso, y alguien desaparecen unos impresores, ¿sí? Una persona que empieza a trabajar con la lógica del computador, al mismo tiempo sabe que si le cambian el software, tiene la misma lógica, o sea, el Windows tiene la misma lógica, así tenga la versión XP, el Windows 7, el Windows cualquiera, ¿sí? Independiente de las instrucciones. Entonces yo lo que creo es que más que eso, o sea, esto es tecnología. O sea, los espejos son tecnología, el papel es tecnología. La charla de hoy es tecnología digital. Tecnología. Entonces, eso a mí me cuestiona mucho, o sea, en realidad, cómo desarrollar ese pensamiento y esa capacidad de aprender, sí, tanto para los docentes como para los estudiantes, ¿sí? Bueno, mira, veo que ustedes se pusieron muy epistemológicos. Yo vine a mostrarles qué está sucediendo a modo noticioso, qué está sucediendo en el aula y con qué se está explorando.
y vine a mostrarles que hay una gran diferencia en cómo explorábamos sin y cómo exploran hoy los estudiantes con estas tecnologías digitales. Y que las tecnologías existieron desde hace mucho tiempo, las no digitales, desde el esfero en adelante siempre las hubo. La tecnología, desde el hombre hubo tecnología. Pero quiero que vean es cómo el campo digital me deja explorar de una forma un poco más cómoda con menos cantidad de equipos. Fíjate que hoy toqué muchos temas, cada uno hubiese requerido un laboratorio inmenso, pero al irme a lo digital puedo reducir espacios. Estoy hablando hoy de las herramientas. Perdónenme si no profundizo en lo epistemológico porque no es lo mío. ¿Sabes qué? A ver, digamos como anotación, yo pienso que una de las cosas que va a impactar mucho y que realmente se va a ver con el paso del tiempo, porque el mundo educativo avanza muy lento, en las prácticas pedagógicas, cómo realmente se integra eso y transforma las prácticas pedagógicas. ¿Sí? O sea, como cuando ya realmente el docente se convierte en acompañante de sus profesores, por decir algo, ya no sea clase, sino sea otro concepto de espacio de aprendizaje o espacio virtual de aprendizaje, qué sé yo, ¿sí? Que ya no sea la típica clase, porque no se imagina clase, salón, espacio físico, cerrado, entonces ya no, sino una red de conocimiento, sistema de gestión de los miembros, pues ya después será otra cosa, ¿sí? Ya cuando impacte esa práctica de los docentes, ¿sí? O sea, de lo que significa enseñar y aprender. Gracias. Bueno, la verdad no alcancé a cubrir todo lo que traía, faltaron cosas, pero creo que ya quedó comprendido, ya cumplí con mostrarles con qué andan explorando los estudiantes. Es indirectamente algo que les afecta a ustedes, creo yo. Y afecta. Entonces, señora. Afecta. Ah, ya, sí, faltó, aquí me recuerdan que faltó tocar algo y es importante porque esto último sí tiene que ver, o va a tener que ver con ustedes. Me disculpo de antemano, no sé las implicaciones que esto tenga en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es un hecho que ustedes van a tener dentro de poco estos aparatos. Esto es una tablet, esto no es un portátil. La verdad es que el portátil no siempre es tan portátil, ¿no? El portátil implica un maletín, si salgo a la calle, pero ustedes docentes de pronto tienen vehículo, pero los estudiantes que vienen acá andan en flota, andan en buses, entonces el portátil implica un maletín que dice casi que róbame. Se llegó a la conclusión de que lo mejor era una tablet, esto es un computador común y corriente, con la ventaja que tiene un sistema operativo más estable. A una persona que nunca ha cogido un ratón en su vida y le soltar un Windows a veces es un problema, lo puedes configurar, se puede volver loco. La idea es que venga un sistema operativo un poquito más sencillo. ¿Y por qué estoy hablando de este aparato? Resulta que a los estudiantes de esta universidad, de la UAD, se les da a cada inicio de semestre una bolsa con sus libros, ¿verdad? La idea es no seguirles dando más esa bolsa con los libros. La idea es entregarles un aparato de estos y en adelante descarguen todo en línea o se les puede entregar una memoria o bueno, en fin, algo más cómodo. Esto va, perdóname, esto no va a ser un lector que sería lo que primero se pensó en que fuera un simple lector digital y por espacio y por tamaño y por peso llevarlo. No, al ser un computador va a tener otras implicaciones y los estudiantes van a cargar allí una cantidad de aplicaciones que tienen que ver con lo que estén estudiando. No, lo de la conexión, o sea, me parece muy bueno, sí, pero en el país está demostrado que hay unos lugares donde la conexión es muy mala. Y ya se pensó lo siguiente alrededor de eso. Como no podemos pretender que todos los estudiantes de la UAD estén viviendo en Bogotá y tengan constante internet, la idea es que va a haber unos módulos que se descargan al aparato con los cuales el estudiante puede trabajar. Haz de cuenta cuando te entrego los libros. Con la enorme ventaja que tú tienes los libros constantemente en tu bolsillo y no es que tengas que depender de unos libros que a veces son así de gruesos. A ver, se prevé que el estudiante tendrá que conectarse. Los estudiantes vienen a la universidad al menos una vez cada 15 días, sea esta sede, sea la sede que sea. En la mayoría de las sedes se está instalando Wi-Fi y se piensa colocar en todas las sedes de Colombia Wi-Fi.
de modo que el estudiante pueda descargar quincenal o semanalmente sus módulos, cosas extras que necesite tal vez a nivel personal y llevárselas. Para eso tiene un gran almacenamiento en memoria. Y este proyecto piensa consolidarse en 1 o en 2 semestres. Entonces, de alguna forma, si les afecta, de alguna forma van a suceder cosas alrededor de eso. Puede que esto cambie hasta el cuaderno. No sé qué implicaciones más allá tenga, pero está sucediendo, es una herramienta tangible que va a estar aquí presente en el aula. ¿Señora? Sí, traje un robot para hacer una demostración, pero tardan por lo menos 20 minutos y no los voy a tener a ustedes más aquí. Entonces, de pronto en otro momento sigamos hablando de esto. Les agradezco, espero que les haya gustado lo que les transmití. Gracias.